Ahora llegó el momento de darle los buenos días a nuestro entrevistado de la jornada. Tengo el honor de presentarlo a Facundo Rosas. Él es militante de Descamisados y está acá con nosotros en De Buena Fuente. Buenos días, Facundo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Jessy. Un gustazo estar acá. Bueno, qué lindo que vengas tempranito porque vamos a hablar de varias cosas, entre ellas una campaña que se está lanzando a nivel nacional desde Descamisados. Contanos de qué se trata. Bueno, esta campaña se titula Ponete la camiseta y es un poco apelar a la argentinidad en esta coyuntura que estamos viviendo después de lo que fueron los resultados electorales de las PASO. Hay una lectura donde es necesario poder apelar a un sentido de nación, de país, de pueblo, que también tiene que ver un poco con lo que pasó con la selección, digamos, esa foto, esa imagen que fue de todo el pueblo congregado en la calle festejando un triunfo que fue la última Copa Mundial. Bueno, poder trasladarlo a interpelar sobre un proyecto político que nos incluye, que nos hace parte como nación. Entonces, a partir de eso, bueno, se pensó en este eslogan y bueno, se comenzaron a generar los flyers, próximamente los encuentros, pero un poco es apelar a ese sentido de unidad nacional, digamos, que es lo que nos está haciendo falta en este tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los cuales crees que en su mayoría, no solo la sociedad argentina, sino también salteña, optó por Javier Milei como presidente? Hay muchos factores que contribuyeron. Creo que en principio es un malestar, un enojo con lo que es esta gestión de gobierno nacional, que si bien ha realizado muchas cosas en pos del pueblo, me parece que también ha fallado en otras, y que eso tiene que ver principalmente con la cuestión económica, la cuestión de precios, salarios, etc. Y aprovechado sobre esa base de descontento, la construcción de un candidato que se fue realizando como de una manera muy sutil, digamos, y que también apela a una construcción que no es solo en la Argentina, sino a nivel global, de sociedades que están como cansadas, donde también tenemos que recordar que atravesamos una pandemia, que sufrimos diversas circunstancias que llevaron también a la generación de muchos sentimientos de bronca e insatisfacción. De hecho, ayer estaba escuchando un video de Cristina de 2011, donde en el G20 hablaba sobre esto que está imperando, que es el anarcocapitalismo financiero, es decir, la predominancia del sector financiero en el sistema global, y que eso justamente también es lo que nos ha llevado a diversas crisis y la falta de representatividad en la democracia. Ella lo tituló como insatisfacción democrática, y que estas situaciones, digamos, donde la gente no puede comer, no tiene la facilidad para llegar a fin de mes, va generando situaciones que derivan después en crisis sociales profundas. Entonces, un poco sobre la base de esta crisis social que también estamos viviendo, se produjo la construcción de un personaje que apela a la emocionalidad, digamos, también de un votante, de un electorado, porque si hablamos de las propuestas, ahora mismo la están poniendo en cuestionamiento sobre si son realizables o no en el plazo que decían. Ahora es que comienzan a hablar de que le va a llevar varios gobiernos realizar lo que venían a hacer, y que tal vez no va a ser tanto lo que iban a hacer de lo que venían prometiendo, pero ya capitalizaron un enojo que Milei lo expresa bajo una actuación que también la hemos visto en la televisión, ¿no? Los grados de violencia con los que habla, la manera en la que se expresa, me parece que está pensado también en función de esto, ¿no? Hablemos de los votantes de Milei, porque vos bien desarrollabas parte del escenario argentino actual, pero hay muchas propuestas que van en detrimento de esos propios votantes que no se sienten, digamos, afectados ni interpelados. De hecho, defienden esta propuesta, ¿no? Muchas veces esta propuesta tiene que ver con poner en discusión lo público, el sistema educativo público, el sistema de salud público, CONICET. ¿Qué pasó ahí con...? Recordemos que hubo una época donde, por ejemplo, el kirchnerismo se embanderaba en un Estado más amplio, más grande, y lo de Milei es una propuesta totalmente contraria. ¿Qué crees que pasó en estos últimos años para que dos proyectos muy antagónicos, digamos, hayan tenido su popularidad en dos momentos distintos? Mira, eso es interesante porque creo que también ahí, si uno habla, digamos, con la gente que lo votó a Milei, cada uno llega de distintos caminos. Y me parece que no todos tienen la misma idea de lo que es el proyecto político de Milei, ¿no?
porque también me resultó interesante ver en redes algunos canales de comunicación nuevos que salían a hacer encuestas a la calle, preguntando qué candidato había dicho tal o cual propuesta. Y era muy loco ver la confusión que había en medio, que me parece que también en esta era de la tecnología de la información hay una sobreinformación que en gran parte es falseada también, ¿no? O sea, se genera mucha confusión con todo el contenido que permanentemente las personas están consumiendo, no ya por los medios tradicionales, sino por las redes, por las redes sociales, por internet, por el celular. Entonces, ahí creo que hay dos cuestiones. El votante de Milei llega por distintas cuestiones que se informa o se desinforma, pero me parece que no está del todo claro esta idea de lo que es, justamente como decía, remover dos pilares fundamentales de lo que es también lo que nos legó el peronismo, que es la educación pública y la salud pública, que los pusieron en cuestionamiento ya bajo un modelo privatizador. Entonces me parece que en el diálogo también con los vecinos, con las personas, si uno puede lograr explicar estas cosas, se produce un cambio también, porque sobre la base de este descontento que decíamos sobre la coyuntura económica, la cuestión de los precios y demás, bueno, detrás de esto viene toda una serie de políticas que son bastante complicadas. De hecho, el otro día veíamos el acto que hizo la candidata a presidenta Villarruel en la legislatura reivindicando lo que ella llama las víctimas del terrorismo, refiriéndose a los 70, volviendo a abonar esta teoría de los dos demonios, ¿no? Entonces es como todo un paquete muy complejo el que viene detrás de consignas como esto, dolarización, bueno, y otra serie de temas que es como que los vienen planteando. Entonces para mí es muy heterogéneo el lugar a partir del cual cada uno llega al votante, y además también una ineficiencia de no haber podido dialogar lo que significa también esta etapa, ¿no? Porque me parece que en algún punto perdimos ese diálogo con el pueblo, comenzamos a hablarnos entre nosotros mismos, hablando desde la militancia, y ahí es donde pudieron profundizar los discursos que están pensados también en este esquema de comunicación de revolución tecnológica, que no le dimos la entidad que tenía, y hoy estamos viendo justamente la potencialidad que tiene, ¿no? Porque Milei fue un candidato construido a partir de minutos al aire en televisión, y todo eso replicado por un sistema de comunicación que le llegaba a cada uno a su celular todos los días, digamos. Bueno, y le contamos a la audiencia que un poco esa lectura y esta propuesta de ver qué pasa con la tecnología, qué pasa con los medios, con las redes, es lo que te inspiró a vos y a Julio Ibarra para repensar la comunicación desde tu espacio político, que en este caso, digamos, ampliamente es el peronismo. Contanos, ¿qué es Inteligencia Salteña? Bueno, ahí tengo que mencionar, como lo dijiste, a un amigo que le mando saludos, Julio. Bueno, él tuvo una concepción sobre lo que son un centro de producción de contenidos, que es un espacio para poder generar y dar también una disputa en los ámbitos de las redes y la tecnología. Entonces, a partir de esto, también sobre la base de esta idea, pensar en las unidades básicas virtuales, que sería como una renovación, digamos, doctrinaria del peronismo, partiendo de lo que son las tradicionales unidades básicas como lugar de encuentro entre compañeros. Hoy aprovechar las posibilidades que ofrecen las redes, la revolución tecnológica y las comunicaciones, para poder también tener una militancia en el ámbito digital. Entonces, a partir de esto es que armamos un proyecto que se llama Los Gauchos de Perón. Tenemos un sitio, un Google Sites en internet, donde básicamente proponemos una serie de 15 puntos, que es una lectura nuestra de la realidad, hablando también de cómo evolucionó la dominación en el sistema global. Lo que antes se hacía mediante la violencia, hoy se hace mediante una colonización cultural que se expresa en estas nuevas tecnologías. Entonces nosotros, haciendo ese análisis de esta coyuntura y de esta etapa del mundo, proponemos una serie de puntos para discutir con la militancia, que tiene que ver con también realizar un abordaje en este territorio para poder tener también una voz del peronismo en este contexto. Entonces, a partir de eso surgió un programa que lo denominamos Inteligencia Salteña,
que hicimos 4 streamings donde hablamos de estos puntos y en el último fue un análisis de coyuntura postelectoral. Bien. Entonces, la verdad que esto es una experiencia muy interesante que nos ha provocado diversas reacciones y es también un terreno nuevo, digamos, ¿no? Donde la lectura que hacemos es que desde el peronismo no supimos abordar también estos espacios y que es un desafío que hoy tenemos para poder también desarmar la idea, que acá es otro de los puntos a partir de los cuales pudo crecer Milei. Hubo una estigmatización del peronismo que lo desancló totalmente de su tradición histórica. Es decir, hoy le hablamos de peronismo a cualquier vecino y el peronismo es la corrupción, es un montón de cosas negativas, que es la construcción mediática que han hecho de esto, ¿no? Entonces ahí también es necesario dar una disputa y que además es un terreno que no tiene fronteras físicas. Te permite un alcance que a partir del trabajo que puede hacer uno puede ser, puede llegar a muchos lugares, entonces es un ámbito en el cual estamos dando esa disputa también. Bueno, ¿cómo hace la gente para seguirlos, para encontrarlos? Bueno, en Instagram la cuenta es Gauchos de Perón. Después también tenemos un canal de YouTube donde ahí subimos los videos que estamos haciendo y este es el sitio de internet, es sites-google.com/los Gauchos de Perón, o lo pueden googlear así directamente. Bueno, Facundo, te escuchaba hacer varias autocríticas, ¿no? En toda tu alocución con respecto al peronismo, a la militancia. Y en estos últimos días hemos visto algunas mesas, por ejemplo, una que convocó Felicidad, lo vemos también a Pablo Outes en el PJ con dirigentes salteñas del peronismo. ¿Qué estás viendo vos de la militancia local salteña política por revertir el resultado? ¿Crees que hay un objetivo real? Porque, bueno, por ejemplo, Gustavo Sáenz, que ahora está bajando línea fuertemente con legisladores, intendentes, senadores, para que se encolumnen atrás de Massa y de Pablo Outes. Pero ¿qué pasa desde el lado de la militancia con respecto a lo que queda hasta octubre? Yo creo que este sacudón provocó también un replantearse lo que veníamos haciendo y la manera en la que lo veníamos haciendo, porque si bien se había logrado cierto consenso en una fórmula nacional y demás, eso hacia abajo me parece que no había logrado articularse del todo. Y todavía había una dispersión, digamos, de los espacios, las agrupaciones. Entonces me parece que esto marcó un antes y un después. Yo creo que ya esa foto de las PASO nos habla de otro país. Entonces eso implica también repensarnos como militantes y construir una unidad verdadera, porque en este sentido creo que las intenciones no han trascendido en prácticas concretas y esto es una situación límite también, porque me parece que hoy por hoy está en juego algo mucho más profundo que las particularidades que pueda tener cada espacio o cada militante entre sí. Entonces creo que eso movió mucho el avispero y comenzó a generar estas instancias de encuentro, de diálogo, de reflexión y sobre todo para poder trazar una estrategia de conjunto. Entonces esto es lo que veo también a nivel nacional. Me parece que en el sentido de los gobernadores también ha provocado una reacción importante, porque justamente me parece que hubo una subestimación de lo que podía llegar a sacar Milei y ahora ya con este resultado puesto ven todos en peligro la continuidad de lo que se está haciendo, porque bueno, es realmente una situación donde esta gente viene a hacer cosas de raíz, digamos, ¿no? Entonces creo que todo esto está movilizando bajo una conciencia hoy mucho más clara de que hay que apoyar contundentemente estas fórmulas y hacer lo que cada uno tenga el alcance para poder revertirlo. Y creo que va a tener mucho protagonismo la militancia, porque también hay una dirigencia, hay una estructura dirigencial que no supo dar respuestas, digamos, ante todas estas situaciones, y digamos la militancia que se llama de base, que está todos los días en la calle, charlando con los vecinos, es la que se está poniendo al hombro toda esta campaña. Y porque además también implica un diálogo sincero y profundo con los círculos cercanos, ¿no? Porque no sirve de nada ir a tocar la puerta de un vecino que no conocemos o quien no tenemos cotidianeidad, porque me parece que esto también es apelar al más profundo sentido humano de las cosas que están en juego realmente. Más allá de los disgustos, los enojos que son genuinos, digamos, yo no pienso que el pueblo se equivoca, sino que el pueblo se manifiesta a través del voto y uno tiene que poder saber leer eso, digamos.
Entonces, si retomamos ese diálogo, si podemos escuchar también cuáles son las preocupaciones, las aspiraciones de nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros amigos, ese va a ser un punto de partida para comenzar a generar un diálogo que nos permita llegar a un entendimiento común de que Milei son espejitos de colores, es un falso profeta, es alguien que viene a potencializar un discurso de odio. De hecho, ahora escuchaba las declaraciones que tuvo con el Papa Francisco. Entonces, está poniendo en cuestionamiento la misma justicia social, digamos, la base fundamental del peronismo, lo que nos ha legado, los derechos que no gozan en ninguna otra parte del mundo, lo están poniendo en cuestionamiento acá. Están poniendo en cuestionamiento todo el legado de lo que ha sido el peronismo con sus conquistas sociales, obviamente realizadas por un protagonismo del pueblo. Entonces me parece que esta instancia es poder volver a enamorar a ese pueblo que nos acompañó tantas veces, que nos apoyó contundentemente en 2019 y que ahora nos está diciendo que no está a gusto con lo que hicimos y cómo lo hicimos. Entonces esa primera autocrítica va a ser el paso necesario para poder llegar a una instancia de reencuentro, ¿no?, entre los argentinos. ¿Se revierte o no? Yo tengo toda la fe puesta en que sí, y creo que cada compañero, cada militante está haciendo todo lo que tiene a su alcance para revertir esto, así que vamos a ver qué sucede el 22 de octubre, pero está todo el cuerpo y el alma del peronismo en poder revertir esto, ¿no? Bueno, la última pregunta que te quiero hacer, Facundo, porque no solo es recorrer muchos medios, pero en esta oportunidad me gustaría que en este avance quizás no de ese discurso que va en contra del Estado, pero también de la militancia, le cuentes a la audiencia un poco de por qué te sumaste a militar, al peronismo, un breve recorrido de tu historia. Bueno, brevemente, vengo de familia peronista, desde mis abuelos, dirigente gremial, mi papá, dirigente también en su momento de la Juventud Peronista, familia, cuna peronista, entonces no me quedaba otro camino. De hecho, también me pusieron Facundo Rosas, me llamo, digamos, por también... Claro, más federal no había. Más federal no podía ser. Entonces fue comprender en su momento que correspondía a una continuidad, había un legado y correspondía a una continuidad de lucha. Yo me sumé a militar en el último gobierno de Cristina. Creo que fue un tiempo donde justamente nos encontramos con toda una juventud que se vio interpelada por lo que estaba pasando en el país y que quería ser protagonista también de un proceso de transformación. Pasaron los años, pasó mucha agua bajo el puente y acá estamos ante una etapa que creo que nadie se la imaginaba, pero sabiendo que tenemos una tradición histórica y todo un legado con el cual tenemos que estar a la altura. Entonces ahora también estamos en esta etapa donde Cristina decía sacar el bastón de mariscal, que es la de dar un paso al frente y pensarse también como protagonistas y actores necesarios para poder profundizar esa revolución inconclusa que fue el peronismo y que todavía sigue vigente, pero que nos está pidiendo también una evolución, una actualización y poder también pensar los mejores proyectos, las mejores propuestas de cara a este mundo que estamos viviendo hoy con las nuevas generaciones como protagonistas, así que ese es un poco el motivo por el que estoy acá. Bueno, Facundo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vos, un honor para mí. Estuvo Facundo Rosas con nosotros, él es militante de Descamisados, hablamos de todo, Milei, la campaña Ponete la Camiseta. Ustedes van a poder revivir, por supuesto, todo este contenido en nuestras redes, en nuestra página, en nuestro canal de YouTube. Ahora nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos.